hablarles de la parábola de los talentos porque mi expertise o mi fuerte o donde más me destaco es en ministerios multifacéticos. ¿Qué quiero decir con esto? En base a que yo empecé a emprender como embajadores del reino de Dios, como siervos y hijos e hijas de Dios. Entonces, Dios nos habla muchísimo sobre los talentos y me gozo porque es que me encanta este tema. Y Él nos señala de los tantos talentos, también la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30 y Lucas 19, 12 al 28, donde vemos dos eventos similares de los talentos y lo que debemos de hacer con ellos. Y esto se basa en una especie, de revelación que el Señor me dio hace muchos años atrás sobre buscar tesoros escondidos, sobre iniciar en nosotros cuando estamos desesperados o sin trabajo o sin el supor necesario, sin saber cómo emprender, cómo empezar, cómo hacer, cómo iniciar. Y el Señor me revela en medio de un sueño y confirma por su palabra una cosa bien hermosa que nos lleva a estos dos eventos de la parábola de los talentos. Ser buenos administradores de nuestros talentos, lo que es un tema tan serio para Dios que muchas personas no lo toman en serio. Y es tan cierto y tan serio como que la palabra nos habla de dos eventos similares de los talentos y lo que le pasaba al que no, los multiplicaba o no los tuviera. Simplemente cuando Dios nos llama, no solamente, para aprendernos un libro, sino para ponerlo en práctica y por obra. Caminamos por fe, si decimos que caminamos por fe, caminamos por obra. Entonces, en este tiempo, donde tenemos tantos recursos, tanto que hacer y tanto que nos quejamos, muchas veces nos damos cuenta, yo quisiera tener estos negocios, yo quisiera emprender en tanto, si tus talentos en las ventas, pues amén, rodéate con personas que sean, fuertes en la venta. Ya los míos jabones artesanales, empecé en producción, empecé desde muchos años atrás, he hecho negocios de website, de data web management, he servido de secretaria, de administradora. Todas las experiencias que tú tienes, aún pequeñas que sean, no la podemos, porque definitivamente nos va a ayudar para el big picture que tiene Dios para nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, ya sea para limpiar algo o hicimos algo. Mira, yo he trabajado 3 meses en un sitio, 2 meses en aquel, 1 año en otro. También he trabajado por otros años en otras cosas que me he dado cuenta que al ser buen administrador de eso, aunque sea poquito, nos lleva a obtener las cosas más grandes en el Señor en estos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Que no emprendemos. ¿Qué pasa? Que no podemos emprender o iniciar algo en nuestra vida, ya sea craft, ya sea algo que haces con tus manos, ya sea algo que tú, con tu inteligencia, ya sea estrategia, todo lo que tú tienes, ya sea, para descubrir, reinnovar, aprender, todo es, podemos decir, sellable, que es un servicio que puede traerte la provisión a tu casa. Amén. Y entonces, cuando vemos también esta revelación que el Señor me dio sobre los tesoros escondidos, donde yo me vi en un sueño caminando en una playa y se movían las olas preciosamente como si estuviera vivo, un oleaje hermoso, no era fuerte ni nada, era un viento sutil, una paz. Y entonces veía algo en la arena, vean la revelación de lo que trae, Lo que son, yo creo en los sueños proféticos, creo que Dios nos habla mediante sueños, mediante visiones. ¿Para qué? Para nuestros propósitos. Lo que tenemos que nosotros hacer nuestra parte es cómo descubrirlo, cómo interpretarlo correctamente, cómo traerlo a la luz por medio del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, dicho esto, cuando tengo este sueño, que voy caminando por esa playa y veo un cofre lleno de perlas preciosas, veo algo brillando en la arena y me da con escarbarlo.
y me da con buscarlo. Y cuando abro era un cofre lleno de piedras preciosas, pero se desmoronaban, ¿sabes? Como que se multiplicaba y se abundaba. Y salían, se traían al suelo de tanto que emanaban. Estaba como que vivo, eran cosas, las piedras estaban vivas y salían. Cuando fue un tiempo donde yo necesitaba alianza, a ver qué iba a hacer. En ese tiempo me gusta Deuteronomio 33:19, que me confirma juntamente con palabras dichas de otros siervos de Dios que me habían profetizado, y el Señor, ¿verdad? Siempre alineamos la palabra, la revelación y la confirmación de un siervo de Dios. ¿Para qué? Para decir, sí, este es el camino seguro, este camino está hecho por Dios para nosotros seguir caminando. Y Deuteronomio 33:19 decía: y convocarán a los pueblos al monte, y allí ofrecerán sacrificios de justicia, porque absorberán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. ¿Qué poder vamos a absorber la abundancia de los mares? Es que por medio de estos talentos, estos tesoros escondidos, que yo le llamo, ¿verdad? Y lo analizo como si fueran nuestras ideas, como si fueran nuestros talentos, como si fuera lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a absorber por medio de esos tesoros escondidos en nosotros, que somos la arena, ¿verdad? La tierra, la sal, que vamos a multiplicar y traer y absorber esa abundancia de los mares, que es por provisión. No podemos decir que será nuestra provisión. Entonces entendemos bien fácil y se alinea a esto, porque no le es fácil todavía alinear los negocios, los talentos con el Padre, ¿verdad? Los negocios, el talento con nuestra prosperidad, que es por medio de su Espíritu Santo para nosotros, hacia nosotros. Y es cuando, ¿verdad? Tenemos que decirle al Señor, heme aquí, que decirle al Señor, estamos aquí, guíame para ver qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, guíanos para ver qué es lo que tú quieres que yo emprenda. Entonces muchas veces queremos ¿verdad? Lo que tiene nuestro hermano, vemos al otro avanzar, vemos al otro hacer, innovar, y uno dice, pero ¿cómo hizo eso? ¿Cómo yo puedo? Tienes que levantarte y no hacer lo que el otro hace, porque el método no va a ser el mismo. Dios te va a guiar para que tú encuentres tu propio territorio, tu propio mar, tu propio terreno de arena, tus propios tesoros, tus propias piedras preciosas. Son tesoros, las piedras preciosas simbolizan tesoros, ¿verdad?, de mucho valor. Y los mayores tesoros de tanto valor en nuestras vidas que nadie nos puede quitar es esa semilla que el Señor engendró en nosotros. Son esas ideas, son esos talentos que tenemos nosotras las mujeres para bendición de muchos, la mayor plenitud de nuestra vida. Porque es que pasan los años y por más que leo la palabra y la declaro ¿verdad? Y la creo, no alcanzo la plenitud que Dios quiere para nosotros. Simple y llanamente porque no estamos creyendo, simple y llanamente porque no estamos avanzando cuando decimos que, ¿verdad?, que le creemos para hacer lo que nos mandó a hacer, para hacer y multiplicar nuestros talentos. Eso se llama plenitud. En nuestro caminar, plenitud, en nuestros talentos, plenitud, en nuestra llenura, plenitud, en las ideas, plenitud, en los negocios. Y cuando hablo de negocios, no hablo del negocio como lo vemos secularmente. Hablo de los negocios que son del Padre, que son alineados al corazón del Padre, que son por el Espíritu Santo. Entonces, sí, Él nos habla muchísimo sobre administrar, nos habla muchísimo sobre, ¿verdad?, ser buenos mayordomos, nos habla muchísimo de cómo, como manual, hacer las cosas que Dios quiere que creamos. Pero es cuando nosotros tenemos que de momento ver la Biblia con otra perspectiva, ver la Biblia con la perspectiva que Él dice que yo haga. Él hace su parte, pero nosotros también hacemos la nuestra. Amén. Dios hace su parte y nosotros hacemos a tener obstáculos, sí, vamos a enfrentar miedos, sí, vamos a confrontar, ¿verdad?, cosas que estaban escondidas en nosotros, que vamos a ir descubriendo, negativas y positivas. Lo único que nos promete Dios es que va a estar con todos nosotros en todo tiempo. Lo único que nos promete Dios
es que nos va a enseñar el camino, la verdad y la vida. Lo único que nos promete Dios es que Él va a estar con nosotros en todo. Con Él todo es posible. Si creemos por fe, todo es posible. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Lo vamos a incomodarnos un poquito en el día de hoy, porque quiero ver, así mismo como el Señor ha movido las aguas en el principio de los tiempos y movía su espíritu sobre de ellas, esas aguas, ¿verdad? Somos nosotros, somos su pueblo de Dios. Pues vamos a movernos con su espíritu, porque el agua, el océano, ¿verdad?, que absorbe en abundancia, tiene que ser un mar vivo. Nosotros somos mar vivo, ejemplo de Dios aquí en la tierra, para arropar, para hacer tsunamis de negocios de Dios, para hacer ideas, tsunamis de cómo hacer. Entonces, el ministerio para mí incluye no solamente el ministerio de, ¿verdad?, de predicamos la palabra, de evangelista, de enseñar. Todo eso va juntamente con, para mi perspectiva, para mi punto de vista, con el de negocios, porque simplemente este ministerio es el de Dios, ¿verdad? Este ministerio es el que nosotros damos por el Señor y proclamamos su palabra y hacemos, pero no es nuestro enfoque para nosotros ser prosperados. Y creo enormemente que muchas personas, aunque sí la palabra dice, ¿verdad?, si no somos pastores o tenemos una congregación, un salario por lo demás, nosotros por amor a Dios servimos a Él, pero también encontramos que podemos multiplicar esos talentos mientras hacemos la obra de Dios, mientras vamos caminando, mientras vamos mirando por fe, ¿verdad?, llamando las cosas como si lo fueran, que Él quiere para nosotros. Amén. Es interesante, ¿verdad?, que nosotros oremos por nosotros mismos en el área de negocio, que nosotros, todo el mundo se me acerca y dice, no, yo quisiera tener algo, no es que yo quisiera hacerlo, pero no sé cómo hacerlo, no es que me falta mucho dinero para hacerlo. Usted dice, cree en Él. Él lo va a hacer, Él va a abrir puertas, Él te va a enseñar el camino. Asimismo, ¿verdad?, como testimonio, Él ha abierto puertas desde muchas ocasiones, pero les voy a hablar, ¿verdad?, de las últimas, que ha abierto puertas en la televisión, ha abierto puertas en radio, en podcast, en todo demás, que yo jamás pensé que iba a ser productora, yo jamás pensé que iba, ¿verdad?, a estar editando para un programa de televisión, yo jamás pensé que iba a estar en la radio, porque yo era una mujer súper tímida. Variar tus propios métodos, tus propias, ¿verdad?, estrategias para que te lleven a donde el ministerio te quiere Él llevar. Entonces, si yo, cuando recibí esta revelación de los talentos, muchos años atrás, yo empecé a tener un temor de Dios bien grande en mi vida, un temor de Dios, porque sabemos el final que le pasó a estos hombres, ¿verdad?, de la parábola de los talentos en las dos ocasiones, cómo le fue al que no los multiplicó. De actuar ahora, de actuar hoy, no ayer, no mañana, hoy, independientemente quien critique, independientemente quien hable, independientemente quien se oponga, porque te vas a encontrar con todo eso. Tienes que buscarte personas que tengan la misma visión, que tengan la misma, el corazón y la pasión por emprender. Es actuar en fe, actuamos por obra. Podemos decir que somos guerreros, podemos hablar en lenguas, podemos decir que somos generales de Dios, podemos decir que hemos visto la gloria de Dios, pero si en el ámbito de talentos tú no estás multiplicando tus talentos, es como ser negligente. Si la negligencia Dios la compara en su palabra como pecado. Y cuando yo descubrí eso, y yo, Padre Santo, tuve que arrepentirme y pedirle perdón a Dios, porque ser negligente con las cosas del Señor que nos ha dado nos hace pecadores. Estamos pecando. Ser cobardes es como un delito espiritual. Tener miedos nos hace esclavos del enemigo para nunca poder sacar a flote lo que Él nos llamó a hacer.
para nunca sacar a flote las cosas tan poderosas que podemos ver. Mira, hay personas que comenzaron de la nada. Cuando yo comencé en la televisión, yo comencé con un hermano que empezó, que trabajó en Telemundo. Él sabía lo que hacía. De momento se casa y la mujer queda embarazada. ¿Sabes qué? Tuve que yo darme a hacer, porque no iba a dejar que nada para el ministerio de Dios. Entonces ahí vemos otro punto de vista. Tenemos que esforzarnos y ser valientes para nosotros movernos en fe. Y yo lloraba porque se me hacía tan difícil y la cosa era tan grande que yo tenía hasta programas, porque siempre he sido bien técnica, pero siempre he tenido programas de un poquito de todo. Y yo tenía un programa de producción. Y cuando yo dije eso, yo, wow, Señor, pero tenía esto tanto tiempo, pero nunca lo había usado. Era un propósito que yo ni sabía, ni me imaginaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quedo sola, ¿verdad? Para hacer la producción y todo lo demás, el Señor me decía, tú puedes, esfuérzate. Y todas estas palabras empezaron a abundar en mí, ¿verdad? A sacar ese fuego que tiene por dentro para que la obra de Dios jamás caiga. Todo comienzas tú solo o sola. Todo comienzo, jamás vas a tener un equipo de momento, personas, a menos que tengas el dinero para contratar todas las personas, entonces es otro, pero la mayoría sabemos que no. Solamente tenemos que confiar, como dice su palabra, yo estoy contigo en todo tiempo. Dios es Dios, ¿verdad? Nuestro Shaddai, nuestro papá, que nos enseña todas las cosas. Ya cuando uno va caminando, Él va añadiendo piezas, va añadiendo personas, va añadiendo. Tienes han de estar contigo en esta odisea. Y también remueve, te añade y remueve. Me gusta el cafecito que ya tengo aquí. Y en eso te enfocamos. Esa es la estrategia o el punto número 2 que tienes que enfocarte. Primeramente, ¿dónde Dios te llamó? Segundo, comenzar hoy, actuar hoy. Tercero, enfocarte en qué te gusta, ¿verdad? ¿Cuál es tu talento? Si es la esmeralda, si es el color, si es el café, si es, ¿verdad?, la marca en tu vida como llamado de Dios. Yo para enseñar, pues no soy muy buena. No tengo paciencia. Y he sido maestra de colegio, de computadoras, privados cristianos. Pero no es mi fuerte, no es mi pasión. Pero sí lo he hecho porque lo he tenido que hacer. Pero son oportunidades que Dios muestra, ¿verdad? Y enseña para que nos sirva cuando nos llame al Big Picture y a la Big Production, que la gran producción que Él tiene para nuestras vidas al final. No creamos que no estamos haciendo nada, no creamos que tiempo o edad o 2 o 3 personas que dan like o ninguna persona dando el like. No te creas que no estás haciendo nada. Dios es el que mueve la ficha, Dios es el que mueve la atmósfera, mueve, como dice su palabra, la abundancia de los mares. Él la mueve con su espíritu para nosotros absorberla. Escrito está. Y ver los tesoros escondidos de la tierra. Tú sabes que cuando el mar se mueve, ¿verdad? Mueve la arena y la destapa. Es increíble cuán maravilloso que tiene Dios en su palabra, que nos cuenta de los talentos y demás, de ¿quién puede contar las gotas del mar? ¿O quién puede contar la arena de la playa, los granos de arena de la playa? Imposible, ¿verdad? Imposible contar cada grano de arena, imposible contar cada gota de mar en la tierra, porque solamente Dios lo sabe. Dios sabe cada cabello que tienes, ¿verdad? Contados. Él sí los tiene contados. Tú no tienes que depender de nadie para hacerlo, sino contar con el Señor, de que cada paso que estés dando es guiado por Él, revelado por Él. Nunca hagamos cosas que se parezcan a las demás, porque no te va a traer. Hay una cosa que se llama plagio. Plagio es muy importante y hay plagios espirituales. Pero eso es lo lindo de tener apoyo. Búsquense hermanas que se apoyen emocionalmente, que se apoyen moralmente, que se apoyen ¿verdad? En todo tiempo, sin competencia, pero sí competentes. Esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ser competente. ¿Qué quiere decir competentado? Para que tú puedas competir con un mundo allá afuera, con el negocio que Dios te dé,
tú tienes que ser una persona que esté constantemente buscando educación, constantemente buscando recursos, constantemente buscando personas ¿verdad? Adecuadas, constantemente siendo bravo y atrevido. ¿Cuántas veces yo de atrevida, oh my God, te digo que Dios me cambió, Dios me ha transformado? Ahí yo puedo ver muchísimo, le doy la gloria a Dios de cuánto Dios me ha transformado, que yo a gente que iba a estar entrevistando junto con apóstoles, junto con gente de renombre. Son cosas que Dios hace, son cosas que ¿verdad? Que Dios se glorifica en ellas para nosotros hacer lo que nos mandó a hacer, porque en definitiva Él nos ve a todos iguales. Amén. So, tengan eso en consideración, que Dios quiere que tú prosperes, Dios quiere que tú emprendas, más que prosperidad, porque prosperidad no se basa en cosas que satisfacen el alma, cosas que satisfacen. Cuando hablo de prosperidad no hablo, ¿verdad? Todo de ventas ni nada, no. Cuando hablamos de prosperidad, lo que estoy diciéndote es que estamos buscando la manera de ser más exitosos. ¿Exitosos de qué manera? Exitosos con, ¿verdad? Con las conexiones que Dios nos pone en el camino, exitosos con relaciones nuevas, porque cada día Dios llamó a una sola iglesia. Dios no tiene, ¿verdad? Esa excepción o ese favoritismo como los hombres tenemos, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? A multiplicarlo. Cuando Dios, ¿verdad? Había mucha falta de comida, ¿verdad? Para todo ese pueblo que Jesús tenía con ellos. Jesús tuvo que multiplicarlo. Dios te tenía en las manos un pan y un pan. Y yo siento, ¿verdad? La unción de Dios está de una manera bien hermosa en esta comprender a su plenitud el conocimiento del propósito de Dios que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, cuando vemos esto, que Él quiere que nosotros seamos exitosos, significa, son cosas que nos satisfacen el alma, son cosas que nos satisfacen el espíritu. Me encanta producir. Pues ustedes me ven, estoy escribiendo algo todos los días, o un podcast diferente, o hice un programa en YouTube, o voy en la televisión y edito, y porque me encanta. Entonces tenemos que tener consistencia para nosotros desarrollar y multiplicar nuestros talentos. De la única manera que nosotros podemos multiplicar nuestros talentos es haciéndolo por práctica, ¿verdad? Poniéndolo en práctica. Cuando ponemos algo en práctica es cuando podemos multiplicarlos. El que comenzó a manejar bicicleta se cae muchas veces. Y te digo, fracaso he tenido muchísimo, pero he aprendido qué cosas no hacer para este tiempo, qué cosas, ¿verdad? No darle importancia para este tiempo. Y creo que eso es cuando te lleva a tener más éxito. No te sientas mal orando a Dios. Y yo, bueno, Señor, ¿qué pasa? Te vi todo como que estaba como una línea flat. Como que todo se aguantó. Y ahí fue que comencé los podcasts, cuando el Señor, ¿verdad? Me reveló, vas a hacer podcasts. Y yo, pero Señor, voy a hacer podcast y ya todo el mundo me conoce en Facebook, ya tanta gente en Instagram como eco. Y yo le creí. Lo que pasa es que hay que ser un poquito flexible, un poquito lo otro para el Señor. Tienes que atreverte. Una vez que Él lo dice, ok, yo me atrevo. Pero Él no te va a dar el próximo paso hasta que tú no hagas el primero. Jamás. Porque 3 libras de cerebro que tenemos nosotros jamás se pueden comprender con, ¿verdad? Con la soberanía de Dios. Yalisa, gracias. Cuando comencé los podcasts, un día dice, entonces, Señor, ¿para qué hago esto? Porque, ¿verdad? Lo hago por obediencia. No estar editándolo también, todo estar creando. Pero solamente creo podcasts que son revelados por Dios. Yo no escribo por escribir. No hablo por hablar. Me gusta escribir cosas del Señor en tu vida. No muchas veces vas a ver un podcast mío, muchas veces va a haber una entrevista con otro, ¿verdad? Otro siervo y demás. Cuando yo siento al Señor que me da una palabra, me da una reflexión para hacer los podcasts, entonces que yo los pongo. ¿Por qué? Porque quiero crear ese efecto que es la revelación de Dios en cada vida que nos está viendo. Entonces, cuando un día me siento a preguntarle al Señor, bueno, Señor, estoy haciendo podcasts y te estoy hablando muchos de los podcasts que yo he tenido ahí, blogs,
escritos, porque también los escribo por blogs, los comparto también por mi website. Son Escritos, reflexiones, cuando yo estuve en un proceso como de 7 años, donde Dios se me reveló, ahí yo comencé a escribir. Y todos esos podcasts y todos los escritos tengo muchísimos que no he compartido todo, porque es cuando, ¿verdad? Dios, siento de parte de Dios que deba compartirlo. Pero eso es lo que debemos de hacer, escribir, planificar, postear, sellar las ideas de Dios impregnadas en un papel. ¿Para qué? Para que se vuelva una estructura. Y cuando se vuelva una estructura, entonces nosotros, en base a esta estructura, ese fundamento, podemos comenzar. Porque nosotros necesitamos algo en fundamento, necesitamos algo en base, nuestro llamado, nuestro talento, lo que sea. Por eso he ayudado hasta iglesias registrar sus nombres. Dios me ha usado para pequeñas iglesias. He sido administradora de muchas iglesias como contratadora independiente. Muchas iglesias me han invitado a ser secretaria de iglesias grandes, pero siempre lo he rechazado, porque yo he sabido que mi llamado no es para una denominación de nada más. Tú tienes que saber qué llamado tú tienes para poder decir sí y no en el momento correcto. Y muchas veces, muchísimas, me han invitado a ser secretaria de iglesia, pero como yo sé que mi llamado no es ayudar a una sola iglesia ni a una denominación, iglesia, porque yo he sentido, y así ha sido, he conocido muchísimas personas que han necesitado pequeñas iglesias que el Señor, ¿verdad?, como testimonio para su gloria, me ha autorizado a bendecirlos de manera. Ellos también me han bendecido porque ha sido mi negocio. Siempre, ¿verdad?, le digo, mira, no hago esto con los precios que hacen allá afuera, pero sí, esta es mi bendición, de donde le tengo que proveer a mi hija como madre soltera. Entonces, uno hace ajustes apropiados para llevar, ¿verdad?, un balance y algo justo para ambas partes. Pero sí, he ayudado a muchísimas pequeñas iglesias, ¿verdad?, como administradora y de website developer y demás. Pero ayudas con crédito, bueno, Dios ha sido bueno y esto me ha dado, ¿verdad?, la capacidad. Ahora lo que el Señor ha puesto en mis manos. Entonces, como les contaba, cuando le digo al Señor, les cuento, y yo, estos podcasts no van para ningún lado, estoy cansada, esto no sé a dónde va. Entonces un momento me dice, chequea los analíticos, chequeate a dónde te sentí, ¿verdad?, de dónde iban a estar. Yo, déjame chequear a ver esto, porque le decía al Señor, bueno, Señor, ya no quiero más podcasts, Facebook está lleno de pastores y evangelistas, Instagram, entonces dame territorio. Entonces comencé, tú tienes que saber también cómo tenemos que orar, a qué tenemos que orar, si te quieres quedar. Pues entonces yo empecé a pedir, no, Señor, esto está muy lleno, yo no quiero la misma gente, ya estamos tan llenos de palabras, tanta gente en Facebook tan llena de palabras que yo veo, y no están haciendo absolutamente nada con tanta palabra. Estamos empozando comida, y eso va, ¿verdad?, con el tiempo la comida apesta. ¿Por qué? Porque no la estamos desarrollando ni sacando a flote. Entonces le digo al Señor, bueno, Padre, dame territorios nuevos donde no se oiga esta palabra, donde necesiten oír estos podcasts. Y de momento estoy así buscando en los reposteados y todo eso, en los analíticos que sabe de website, sabe lo que estamos hablando. Y para mi sorpresa veo país como Irlanda y Alemania oyendo mis podcasts allá. Y todavía con esto, ¿verdad?, le digo, ay, Padre, no sé qué voy a hacer. A lo mejor eso es algo robótico, porque ya, tú sabes, para no emocionarte tanto. Entonces me da con buscar en los censos de Irlanda, y para mi sorpresa y confirmación, ahí documentado, dice que Irlanda es uno de los países que desde hace 10 años para acá, más o menos, ha crecido un 80% de personas hispanas mudándose a Irlanda. Entonces ahí cuando encontré eso, siento la presencia que yo iba a llevar tu voz como eco a las naciones. Independientemente, sea presente, sea virtual, sea por podcast, sea por radio, sea por Facebook, sea por donde sea, Dios lo va a hacer. Y me puse bien contenta, y ahora tengo una misión, un compromiso
¿verdad? Meticuladamente ver y escoger los temas que yo voy a poner en esos podcasts, porque gente que necesitan esa palabra por países, ¿verdad?, lejanísimos, porque sabemos que Latinoamérica está lleno, el Caribe también, Estados Unidos muchísimo. Entonces, ¿cómo Dios sabe la necesidad? ¿Cómo? O sea, la gloria de Dios. Ahí vemos la grandeza del Señor para estos tiempos, y Él lo va a hacer. Tú no tienes que tener un título, tú no tienes que tener solamente el deseo de decirle: heme aquí, Señor, aquí está tu siervo, ¿verdad?, para servirte. Heme aquí, Señor. Él se encargará de enseñarte, Él te dirá lo que tienes que estudiar. Él pondrá personas que van a estar alineadas a lo que tú vas a hacer, que te van a enseñar, que te van a alinear. Esta combinación de cómo nosotros, ¿verdad?, multiplicamos nuestros talentos, y te da más, porque cada vez los blogs, televisión, podcast, y ahora se me abre la puerta para radio, vemos cómo se cumple la parábola de los talentos. O sea, porque jamás pensé que iba a tener tanto en las manos, pero cuando tú eres buen mayordomo en las cosas del Señor, tienes un compromiso, tienes que tú sabes que lo haces por obedecer a Dios, no para buscar personas, no para buscar demás. Eso viene conjuntamente, porque Dios los va a unir. Por eso es que le dan like, por eso es que, ¿verdad?, te buscan. Pero más que todo es que busquen a quien tú representas. Yo solamente soy la secretaria del jefe aquí. Somos la secretaria administradores del jefe. O sea, yo no soy la jefa, yo no soy la cabeza. Yo tengo una cabeza, solamente soy la secretaria aquí en la tierra. Que Él me dice: tapea esto, y tapeo eso. Que Él me dice: alinea esto, y alinea lo otro. Que Él me dice, o sea, y va a usar tus talentos. Si es la enseñanza, arte estudios de maestra, arte estudios como para niños pequeños, o sea, son tantas ideas con tu talento que tienes en tus manos que puedes desarrollarlo y recibir también una recompensa a cambio. Claro que sí, ¿por qué no? Porque Dios te lo dio para algo. Dios no te lo dio para que tú lo sentaras y ayudaras a todo el mundo, y después tienes el tiempo acumulado, tienes inversión acumulado ahí. Y tus hijos, ¿verdad?, pidiendo comida. No, también vas a llevar una recompensa, porque Dios se acuerda de los que le sirven. Amén. Estamos bien contentos, espero agradecidos, de bendición. Acuérdense de los tesoros escondidos. ¿Cuáles son tus tesoros escondidos? Maybe es un diamante, maybe es un zafiro, maybe es una perla preciosa, maybe es un rubí. Pero a todo esto, acuérdate de desarrollar y pulir esa piedra. Cuando tú pules bien y limpias bien esa piedra y la cuidas con tanto, Dios te la va a multiplicar. Y Dios te va a seguir dando de esas joyas preciosas, sin nunca olvidar la joya más preciosa que Él pueda darnos directo de Él: su sabiduría. Su sabiduría para poder manejar, para poder administrar y para poder, ¿verdad?, bendecir a otros, hacer las buenos mayordomos de sus piedras preciosas. Entrevistando junto con apóstoles, junto con gente de renombre. Son cosas que Dios hace, son cosas que ¿verdad?, que Dios se glorifica en ellas para nosotros hacer lo que nos mandó a hacer, porque en definitiva Él nos ve a todos iguales. Amén. Tengan eso en consideración, que Dios quiere que tú prosperes, Dios quiere que tú emprendas. Más que prosperidad, cosas que satisfacen el alma, cosas que satisfacen. Cuando hablo de prosperidad no hablo, ¿verdad?, todo de ventas ni nada, no. Cuando hablamos de prosperidad, lo que estoy diciéndote es que estamos buscando la manera de ser más exitosos. ¿Exitosos de qué manera? Exitosos con, ¿verdad?, con las conexiones que Dios nos pone en el camino, exitosos con relaciones nuevas cada día, exitosos. A mí me encanta que Dios llamó a una sola iglesia. Dios no tiene, ¿verdad?, esa excepción o ese favoritismo como los hombres tenemos, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? A multiplicarlo. Cuando Dios, ¿verdad?,
había mucha falta de comida, ¿verdad? Para todo ese pueblo que Jesús tenía con ellos. Jesús tuvo que multiplicarlo, Dios te tenía en las manos un pan y un pan. Y yo siento, ¿verdad? La unción de Dios está de una manera bien hermosa de poder comprender a su plenitud el conocimiento del propósito de Dios que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, cuando vemos esto, que Él quiere que nosotros seamos exitosos, significa, son cosas que nos satisfacen el alma, son cosas que nos satisfacen el espíritu. Me encanta producir. Pues ustedes me ven, estoy escribiendo algo todos los días, o un podcast diferente, o hice un programa en YouTube, o voy en la televisión y edito, y porque me encanta. Entonces tenemos que tener consistencia para nosotros desarrollar y multiplicar nuestros talentos. De la única manera que nosotros podemos multiplicar nuestros talentos es haciéndolo por práctica, ¿verdad? Poniéndolo en práctica. Cuando ponemos algo en práctica es cuando podemos multiplicarlos. El que comenzó a manejar bicicleta se cae muchas veces, y te digo, fracaso he tenido muchísimo, pero he aprendido qué cosas no hacer para este tiempo, qué cosas, ¿verdad? No darle importancia para este tiempo, y creo que eso es cuando te lleva a tener más éxito. No te sientas mal si fracasas, no te sientas mal si esto, porque una vez yo estaba orándole a Dios y yo, bueno, Señor, ¿qué pasa? Que vi todo como que estaba como una línea flat, como que todo se aguantó, y ahí fue que comencé los podcasts, cuando el Señor, ¿verdad?, me reveló, vas a hacer podcasts. Y yo, pero Señor, voy a hacer podcasts y ya todo el mundo me conoce en Facebook, ya tanta gente en Instagram. Me decía, yo voy a llevar tu voz como eco, y yo le creí. Lo que pasa es que hay que ser un poquito flexible, un poquito lo otro para el Señor. Tienes que atreverte. Una vez que Él lo dice, ok, yo me atrevo. Pero Él no te va a dar el próximo paso hasta que tú no hagas el primero. Jamás. Porque 3 libras de cerebro que tenemos nosotros jamás se pueden comprender ¿verdad?, con la soberanía de Dios. Cuando comencé los podcasts, un día dice, entonces, Señor, ¿para qué hago esto? Porque, ¿verdad?, o sea, lo hago por obediencia. Estar editándolo también, todo estar creando, pero solamente creo podcasts que son revelados por Dios. Yo no escribo por escribir, no hablo por hablar. Me gusta escribir cosas del Señor en tu vida. No muchas veces vas a ver un podcast mío, muchas veces va a haber una entrevista con otro, ¿verdad?, otro siervo y demás. Cuando yo siento al Señor que me da una palabra, me da una reflexión para hacer los podcasts, entonces que yo los pongo. ¿Por qué? Porque quiero crear ese efecto que es la revelación de Dios en cada vida que nos está viendo. Entonces, cuando un día me siento, preguntarle al Señor, bueno, Señor, estoy haciendo podcasts, y te estoy hablando muchos de los podcasts que yo he tenido ahí, blogs, escritos, porque también los escribo por blogs, los comparto también por mi website. Un proceso como de 7 años, donde Dios se me reveló, ahí yo comencé a escribir. Y todos esos podcasts y todos los escritos tengo muchísimos que no he compartido todo, porque es cuando, ¿verdad?, Dios, siento de parte de Dios que deba compartirlo. Pero eso es lo que debemos de hacer, escribir, planificar, postear, sellar las ideas de Dios impregnadas en un papel. ¿Para qué? Para que se vuelva una estructura. Y cuando se vuelva una estructura, entonces nosotros, en base a esta estructura, ese fundamento, podemos comenzar a construir. Porque nosotros necesitamos algo en fundamento, necesitamos algo en base, nuestro llamado, nuestro talento, lo que sea. Por eso he ayudado hasta iglesias registrar sus nombres. Dios me ha usado para pequeñas iglesias. He sido administradora de muchas iglesias como contratadora independiente. Muchas iglesias me han invitado a ser secretaria de iglesias grandes, pequeñas, you name it. Pero siempre lo he rechazado porque yo he sabido que mi llamado no es para una denominación de nada más. Tú tienes que saber qué llamado tú tienes para poder decir sí y no en el momento correcto. Y muchas veces, muchísimas, me han invitado a ser secretaria de iglesia, pero como yo sé que mi llamado no es ayudar a una sola iglesia ni a una denominación,
iglesia, porque yo he sentido, y así ha sido, he conocido muchísimas personas que han necesitado pequeñas iglesias que el Señor, ¿verdad?, como testimonio para su gloria, me ha autorizado a bendecirlos de manera. Ellos también me han bendecido porque ha sido mi negocio. Siempre, ¿verdad?, le digo, mira, no hago esto con los precios que hacen allá afuera, pero sí, esta es mi bendición, de donde le tengo que proveer a mi hija como madre soltera. Entonces, uno hace ajustes apropiados para llevar, ¿verdad?, un balance y algo justo para ambas partes. Pero sí, he ayudado a muchísimas pequeñas iglesias, ¿verdad?, como administradora y de website developer y demás. Pero ayudas con crédito, bueno, Dios ha sido bueno y esto me ha dado, ¿verdad?, la capacidad, la experiencia de poder tomar ahora lo que el Señor ha puesto en mis manos. Entonces, como les contaba, cuando le digo al Señor, les cuento, y yo, estos postres no van para ningún lado, estoy cansada, esto no sé a dónde va. Entonces, un momento me dice, chequea los analíticos, chequeate a dónde te sentí, ¿verdad?, de dónde iban a estar. Yo, déjame chequear a ver esto, porque le decía al Señor, bueno, Señor, ya no quiero más postres, Facebook está lleno de pastores y evangelistas, Instagram, entonces dame territorio. Entonces comencé, tú tienes que saber también cómo tenemos que orar, a qué tenemos que orar, si te quieres quedar, pues entonces yo empecé a pedir, no, Señor, esto está muy lleno, yo no quiero la misma gente, yo ya estamos tan llenos de palabras, tanta gente en Facebook tan llena de palabras que yo veo y no están haciendo absolutamente nada con tanta palabra. Estamos emposando comida. Y eso va, ¿verdad? Con el tiempo la comida apesta. ¿Por qué? Porque no la estamos desarrollando ni sacando a flote. Entonces le digo al Señor, bueno, Padre, dame territorios nuevos donde no se oiga esta palabra, donde necesiten oír estos podcasts. Y de momento estoy así buscando en los reposteados y todo eso, en los analíticos que sabe de website, sabe lo que estamos hablando. Y para mi sorpresa veo país como Irlanda y Alemania oyendo mis podcasts allá. Y todavía con esto, ¿verdad?, le digo, ay, Padre, no sé qué voy a hacer, a lo mejor eso es algo robótico, porque ya, tú sabes, para no emocionarte tanto. Entonces me da con buscar en los censos de Irlanda, y para mi sorpresa y confirmación, ahí documentado, dice que Irlanda es uno de los países que desde hace 10 años para atrás, más o menos, ha crecido un 80% de personas hispanas mudándose a Irlanda. Entonces ahí cuando encontré eso, siento la presencia que yo iba a llevar tu voz como eco a las naciones. Independientemente, sea presente, sea virtual, sea por podcast, sea por radio, sea por Facebook, sea por donde sea, Dios lo va a hacer. Y me puse bien contenta y ahora tengo una misión, un compromiso de verdad, meticuladamente ver y escoger los temas que yo voy a poner en esos podcasts, porque gente que necesitan esa palabra por países, ¿verdad?, lejanísimos, porque sabemos que Latinoamérica está lleno, el Caribe también, Estados Unidos muchísimo. Entonces, ¿cómo Dios sabe la necesidad? ¿Cómo? O sea, la gloria de Dios. Ahí vemos la grandeza del Señor para estos tiempos, y Él lo va a hacer. Tú no tienes que tener un título, tú no tienes que tener solamente el deseo de decirle, heme aquí, Señor, aquí está tu siervo, ¿verdad?, para servirte. Heme aquí, Señor. Él se encargará de enseñarte, Él te dirá lo que tienes que estudiar. Él pondrá personas que van a estar alineadas a lo que tú vas a hacer, que te van a enseñar, que te van a alinear. Esta combinación de cómo nosotros, ¿verdad?, multiplicamos nuestros talentos, y te da más, porque cada vez los blogs, televisión, podcast, y ahora se me abre la puerta para radio, vemos cómo se cumple la parábola de los talentos. O sea, porque jamás pensé que iba a tener tanto en las manos, pero cuando tú eres buen mayordomo en las cosas del Señor, tienes un compromiso, tienes que tú sabes que lo haces por obedecer a Dios, no para buscar personas, no para buscar
demás, eso viene conjuntamente porque Dios los va a unir. Por eso es que le dan like, por eso es que, ¿verdad?, te buscan. Pero más que todo es que busquen a quien tú representas. Yo solamente soy la secretaria del jefe aquí. Somos la secretaria administradores del jefe. O sea, yo no soy la jefa, yo no soy la cabeza. Yo tengo una cabeza, solamente soy la secretaria aquí en la tierra. Que él me dice, tapea esto y tapeo eso. Que él me dice, alinea esto y alinea lo otro. Que él me dice, o sea, y va a usar tus talentos. Si es la enseñanza, arte estudios de maestra, arte estudios como para niños pequeños, arte, o sea, son tantas ideas con tu talento que tienes en tus manos que puedes desarrollarlo y recibir también una recompensa a cambio. Claro que sí, ¿por qué no? Porque Dios te lo dio para algo, Dios no te lo dio para que tú lo sentaras y ayudaras a todo el mundo y después tienes el tiempo acumulado, tienes inversión acumulado ahí. Y tus hijos, ¿verdad?, pidiendo comida. No, también vas a llevar una recompensa porque Dios se acuerda de los que le sirven. Amén. So, estamos bien contentos, espero agradecidos de bendición. Acuérdense de los tesoros escondidos. ¿Cuáles son tus tesoros escondidos? Maybe es un diamante, maybe es un zafiro, maybe es una perla preciosa, maybe es un rubí. Pero a todo esto, acuérdate de desarrollar y pulir esa piedra. Cuando tú pules bien y limpias bien esa piedra y la cuidas con tanto, Dios te la va a multiplicar. Y Dios te va a seguir dando de esas joyas preciosas sin nunca olvidar la joya más preciosa que Él pueda darnos directo de Él, su sabiduría. Su sabiduría para poder manejar, para poder administrar y para poder, ¿verdad?, bendecir a otros a hacer las cosas como buenos mayordomos de sus piedras preciosas. Amén.